¿Entrará Estados Unidos en recesión? ¿Qué hay detrás del gran desplome de las expectativas de crecimiento estadounidenses? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 8 de marzo de 2025 y en este vídeo vamos a hablar del porqué, de qué hay detrás del gran desplome de las expectativas de crecimiento de cara al primer trimestre del año 2025. Hemos visto que en las últimas semanas se han desplomado prácticamente un 4%. Las expectativas de crecimiento de la Reserva Federal de Atlanta han pasado de estar ampliamente en positivo, rondando el 2-3% que venía creciendo el país estadounidense en los últimos trimestres, a caer incluso a un menos 2,8%. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es sostenible? ¿Va a entrar Estados Unidos realmente en una recesión? La verdad que hay mucho más de lo que puedes pensar y en este vídeo vamos a tratar de descifrarlo. La nueva administración Trump podríamos decir que ha entrado como elefante en cacharrería. Ha entrado tocando todo, tocando de una forma bastante fuerte y dando la vuelta a muchísimas cosas en el gobierno estadounidense dentro de la administración. Y lo estamos viendo, tanto despidos por parte de empleos federales, que un día son parados por jueces, sanciones por un lado, aranceles. Bueno, la incertidumbre política se ha disparado totalmente, lo que también está afectando a los mercados. Eso creo que lo tocamos ya cada día. Si hacemos un poco balance de cuál es el objetivo de la administración Trump, pues ya lo dejaron claro prácticamente desde el inicio de su candidatura y concretamente desde la victoria electoral con Scott Bessent a la cabeza, quien es el actual secretario del Tesoro. En ese momento presentó el plan 333, impulsar el crecimiento económico del Producto Interior Bruto al 3% mediante desregulación, incrementar la producción diaria de petróleo o equivalente en 3 millones de barriles y reducir el déficit presupuestario al 3% del Producto Interior Bruto para el año 2028. Llevar a cabo este plan 333 no es nada fácil. El propio Scott Bessent ya sugirió ayer mismo 7 de marzo de 2025, que es posible que la economía heredada de la antigua administración comience a desacelerarse ligeramente y pronosticó un periodo de desintoxicación económica. No obstante, Bessent considera que con las políticas adecuadas esta transición podría desarrollarse de manera fluida. En las últimas semanas, lo cierto es que este riesgo de desintoxicación económica, mejor llamado riesgo de recesión o riesgo de desaceleración económica, se ha hecho realidad. Fíjense cómo las estimaciones del modelo GDP Now para el crecimiento del Producto Interior Bruto real de la Reserva Federal de Atlanta en el primer trimestre de 2025 es del menos 2,4% el 6 de marzo. Recordemos que llegó a caer al menos 2,8% el 3 de marzo. Ha sufrido un desplome bastante grande. Recordemos que llegó a tocar casi el 4% las expectativas de crecimiento para este primer trimestre, pero ahora se ha desplomado por completo. La pregunta o la primera pregunta que podemos llevarnos a cabo es ¿qué hay detrás de este dato? ¿Por qué ha habido este gran desplome? En primer lugar, hay que hacer referencia, como siempre digo, a que aún quedan muchos datos correspondientes al primer trimestre del año 2025. De hecho, no conoceremos el dato final hasta mediados finales de abril. Es decir, aún no hemos conocido prácticamente ni la mitad de los datos correspondientes a este primer trimestre. Por ejemplo, simplemente ya con los datos de empleo estadounidenses que conocimos ayer viernes 7 de marzo, la cosa cambia. No hemos tenido aún actualización de este modelo, pero ya nos han dicho que va a cambiar, ya que ha habido un comunicado por parte de la Reserva Federal de Atlanta el día de hoy. Fíjense, dice, el informe del mercado laboral fue más fuerte de lo que el modelo esperaba en base a los datos limitados de febrero que el modelo recibió antes de la publicación, ya que lo que importa no son los datos, que como vimos en el vídeo de ayer, los datos de empleo estadounidenses no es que fueran tampoco muy positivos, sino los datos frente a lo que estimaba el modelo, y ahí sí que hay una gran diferencia.
El consenso sobre los empleos fue de 160.000 frente a un valor real que se quedó en 151.000, también con revisiones negativas. Pero posiblemente debido al crecimiento salarial, al modelo le gustó el informe, aumentando las estimaciones de gasto del deflactor de inflación en 0,42 puntos porcentuales, lo que hizo que el modelo estándar pasara de menos 2,4%, que es el último dato que conocemos a 6 de marzo, a menos 1,6%, que nos han actualizado el día de hoy. Como digo, no se ha actualizado el modelo, se actualizará el lunes, creo recordar, pero sí que es cierto que ha habido comunicados sobre ello, sobre todo porque la gente se pregunta qué está pasando, qué hay detrás de este gran desplome. Por tanto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los datos aún están incompletos, que queda mucho primer trimestre y que ya simplemente con los datos de empleo que conocimos correspondientes al mes de febrero, que conocimos el viernes, ya la cosa cambia. Y va a haber muchos cambios, evidentemente, hasta que tengamos el dato final. Pero sí que es cierto que no hay que obviar este gran desplome y que tenemos que cuestionarnos qué hay detrás de esto. El desplome que se ha visto estas semanas en el modelo se debe especialmente a un fenómeno único: el aumento de las importaciones y, más concretamente, las importaciones de oro. Si tenemos en cuenta el oro, las previsiones actuales son 2 puntos porcentuales mejores de lo que muestra el modelo. Fíjense que si eliminamos estas grandes importaciones de oro, el modelo en este momento, bueno, en este momento no, a fecha 6 de marzo, con esa caída del menos, bueno, no, perdón, con la caída del menos 2,4 estaría en menos 0,4. Pero si tenemos en cuenta los empleos, es decir, esta estimación del menos 1,6% que nos han hecho ya, nos dicen que el modelo se va a situar ahí, se quedaría en 0,4%. Es decir, no habría de crecimiento económico, sino simplemente una desaceleración fuerte, hasta el 0,4% es de la media de 2,3 que llevamos teniendo los últimos trimestres, pero sí que es cierto que para eso habría que excluir el oro. ¿Qué está pasando aquí? La propia Reserva Federal de Atlanta lo explica. Dice: generalmente adoptamos un enfoque de no intervención en la actualización y distribución de nuestras previsiones del modelo GDP Now, con una única excepción. Una vez que comienza un trimestre de la previsión, el código del modelo no se modifica. Cualquier ajuste en el modelo se realiza al inicio del trimestre siguiente. La única excepción ocurrió en primavera del año 2020, cuando se realizaron cambios para evitar que algunos indicadores mensuales que mostraban fuertes caídas al inicio de la pandemia fueran tratados como valores atípicos e ignorados, como normalmente sucedería. Pero claro, al haber ahora también un fenómeno un tanto inusual, pues han tenido que hacer este comunicado. Si bien no al mismo nivel, la inusual ampliación del déficit comercial de enero provocó gran parte de la caída del GDP Now el 28 de febrero, cuando se desplomó tanto, y las circunstancias que lo rodearon también fueron sin precedentes en cierto sentido. Es decir, como ahora sabemos, gracias al informe completo de comercio internacional del 6 de marzo, pero que hasta entonces solo podíamos sospechar con fuerza basándonos en datos anecdóticos y de fuentes ajenas al gobierno de Estados Unidos, gran parte de la ampliación del déficit comercial en enero se debió a un aumento de las importaciones de oro no monetario, que pasaron de 13.200 millones de dólares en diciembre a 32.600 millones en enero. Esto representó casi el 60% de la ampliación del déficit comercial de bienes. Aunque GDP Now no distingue el oro de otras importaciones, la Oficina de Análisis Económico lo incluye dentro del cálculo total de las exportaciones netas del PIB. Al excluir el oro, las importaciones y exportaciones, la previsión de crecimiento general de GDP Now y la contribución de las exportaciones netas a la previsión aumentan aproximadamente 2 puntos porcentuales. Es decir, si eliminamos esta anomalía que está existiendo con el oro, especialmente con las importaciones de oro en este primer trimestre del año 2025, concretamente en este primer mes del primer trimestre del año 2025, el modelo estaría en positivo. Habría sufrido una gran desaceleración, pero se mantendría en positivo. No sería una caída tan abultada. Las tablas de previsión adjuntas incluyen tanto la previsión estándar GDP Now como la previsión ajustada sin oro. Seguiremos actualizando el modelo estándar GDP Now al menos hasta el final del trimestre, pero también añadiremos algunas actualizaciones ocasionales de la versión ajustada por oro. Por tanto, oye, ya sabemos cuál es el motivo de este gran desplome de las previsiones de la Reserva Federal de Atlanta: las importaciones y, más concretamente, las importaciones de oro. Esto podría servirnos para justificar ese susto en el crecimiento, esa desintoxicación económica.
si bien no toda, si bien no al completo, sí gran parte o la mayor parte de ello. Sin embargo, a mí esto no me vale, simplemente esta explicación se me queda corto. A mí se me vienen dos preguntas a la cabeza. En primer lugar, ¿puede este aumento de las importaciones, esta caída tan grande de las previsiones, afectar de forma continua el crecimiento económico estadounidense? Para que haya una recesión técnica, debe de haber 2 trimestres consecutivos. De momento, los datos de un solo mes han desplomado las previsiones de todo un trimestre. ¿Se va a extender esto a lo largo del tiempo? Y la segunda pregunta, ¿a qué se debe este aumento tan repentino de las importaciones de oro? No me digáis que no os hacéis esta pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué está ocurriendo esta anomalía? Vamos a empezar por la segunda pregunta. ¿A qué se debe este gran aumento de las importaciones? Que sin duda es muy sorprendente. Estados Unidos registró un déficit comercial récord de 131,4 mil millones de dólares en enero, frente a un déficit revisado a la baja de 98,1 mil millones en diciembre de 2024 y superando ampliamente las previsiones de 127,4 mil millones. Aquí podemos ver la imagen como la tendencia es bastante abultada. Las importaciones aumentaron un 10% hasta un máximo histórico de 401,2 mil millones de dólares, impulsadas por la anticipación de los próximos aranceles. Y eso no me lo invento yo, esto lo ha dicho la propia Oficina de Análisis Económico, es decir, justifica el aumento de las importaciones debido a la anticipación de los próximos aranceles. Que si bien muy probablemente la mayoría del aumento de las importaciones sea por esto, yo soy bastante crítico y digo, ¿simplemente se debe a este miedo por los aranceles? Y más concretamente en el oro, ¿se debe exclusivamente al aumento de los aranceles? Goldman Sachs también duda. Dice, la mayor parte del ensanchamiento del déficit comercial desde noviembre se ha debido al aumento de las importaciones de oro. Así es, el mismo repunte en el oro que indica que algo está quizás irreversiblemente roto en el sistema financiero, ya que hemos visto una demanda récord de oro físico, también está afectando a la economía de Estados Unidos. El saldo comercial de bienes subió a más del 6% del Producto Interior Bruto en enero, justificado especialmente por ese aumento de oro. Fíjense, siendo la mayor parte de este aumento del déficit comercial reflejada simplemente en un repunte a las importaciones de oro desde Europa. Esta imagen se puede apreciar claramente, imagen de Zero Hedge, donde, oye, el rojo, aquí el oro, esos 30.000, es el gran aumento que se ha visto reflejado en este balance de enero de 2025. Aunque esto podría interpretarse como una compra anticipada ante posibles aranceles, otra posibilidad es que la demanda de oro físico esté aumentando rápidamente a medida que la confianza en el oro, papel y otros activos se desvanece. Goldman señala que estas importaciones en su mayoría no se están adelantando desde una fecha futura, sino que se están enviando a Estados Unidos por si acaso se requiere la entrega de oro físico de oro. Hace unas semanas mencionábamos en estos informes la escasez de oro de Londres, el principal mercado de oro físico en el mundo. Creo que hay un vídeo de, no sé si es finales de enero, inicios de febrero, que explicaba un poco por qué el oro parecía que estaba totalmente disparado y cómo sobre todo se estaba observando una gran escasez de oro físico en Londres. Hay varios motivos para explicar esta escasez de oro físico. Una, esta que estamos tratando de averiguar, el por qué se han aumentado o se han disparado tanto las importaciones por parte de Estados Unidos, pero no solo eso, también están aumentando las importaciones por parte de los bancos centrales de otros países, especialmente de la región asiática y más concretamente de China, tanto de forma oficial como extraoficial. Las importaciones de oro por parte de este banco central están totalmente disparadas. Pero observen cómo el diferencial de intercambio por oro físico, EFP, mide la diferencia de precio entre los futuros del COMEX de Nueva York y los precios al contado de oro de Londres. Si el precio de los futuros de COMEX sube por encima del precio al contado de Londres, entonces los que hacen arbitraje compran oro más barato en Londres, funden las barras de 400 onzas en barras de 100, las envían en aviones comerciales de pasajeros a Nueva York y las entregan en COMEX para asegurar las ganancias. Esto mantiene los precios sincronizados. Bueno, creo que me he liado un poco a la hora de explicarlo, pero básicamente lo que está ocurriendo también aquí es el tema del arbitraje. Y aquí sí que entra muy en juego los aranceles, porque si entra en juego un arancel del 10% al oro, a las importaciones de oro, este arbitraje que se está llevando a cabo de compra oro físico en Londres, lo modulo y lo vendo en Estados Unidos, no sale
tan rentable. De ahí que este diferencial se haya disparado a máximos desde la crisis del COVID. Como digo, esto es algo que es muy peculiar. Esta escasez de oro no se veía tanto y fíjense como el 82% de las bóvedas de cómics de Nueva York se reparten entre Brinks, HSBC y especialmente JP Morgan, que es la bóveda más grande de Nueva York justo o de Estados Unidos, justo al lado de la Reserva Federal de Nueva York. Durante la pandemia, pues el motivo del gran aumento de oro, de la escasez de oro de Londres, era claro, era un miedo a una recesión o a un colapso económico, pero como digo, ahora no sabemos muy bien el qué. Nos planteamos cuáles son los motivos. Evidentemente, si tenemos en cuenta esta teoría de arbitraje, sí que entraría en juego lo del arancel, ya que un arancel de un 10% podría reducir mucho este margen de beneficio para los que hacen arbitraje, pero yo me planteo simplemente lo único, no hay temor porque pueda ocurrir algo más, porque si tenemos en cuenta la principal tesis que respalda el aumento del precio del oro, es esa inflación monetaria, es esa gran pérdida de poder adquisitivo de las divisas fiat. Quizás se está acelerando mucho esa pérdida de confianza en las divisas, de forma generalizada, incluido el dólar. Quizás está ocurriendo eso. No sabemos, no hay una certeza clara, pero si bien es cierto, algo está ocurriendo. ¿Es solo el arancel? Bueno, dicho esto, vamos con la primera pregunta que he planteado anteriormente, que es si este aumento de las importaciones, esta desaceleración, este susto en el crecimiento económico que estamos observando, afectará de forma continua al crecimiento económico estadounidense. Observando en detalle los últimos datos de Producto Interior Bruto, en el cuarto trimestre del año 2024, el crecimiento económico de Estados Unidos es de un 2,3%. Si observamos en detalle, el gasto personal contribuyó con más del 100% de ese crecimiento económico, con un 2,82% del 2,25% registrado. Inversión fija restó 0,1, cambio de inventarios restó 0,93, comercio neto fue prácticamente neutral y el gobierno, como de costumbre, sumó 0,42% a ese 2,25% del crecimiento económico. Por tanto, se puede observar cómo es el consumo el que durante los últimos trimestres ha sido el gran impulsor del crecimiento económico estadounidense. Además de que el gobierno, de forma directa, ha contribuido por 10º trimestre consecutivo al aumento del crecimiento económico. Es decir, la deuda federal impulsa el crecimiento económico, ya no solo de forma indirecta, que posiblemente lo haga también a través de ese consumo de forma indirecta, sino de forma totalmente directa. Es este color morado que podemos observar aquí. El azul es el consumo personal y el morado, por 10º trimestre consecutivo, desde el segundo trimestre de 2022, ha provocado aumentos en el crecimiento económico. Por tanto, pese a que la balanza comercial pueda afectar considerablemente al crecimiento económico en el primer trimestre, incluso hasta el segundo trimestre del año 2025, la verdadera desaceleración económica deberá venir de la recesión inducida por los recortes de gasto doge y lo que afecte al consumo económico. La verdadera desaceleración económica, si hay verdaderamente una recesión en Estados Unidos, se tendrá que ver afectado el consumo. De esa desintoxicación económica que quieren provocar desde la administración y que está dejando bastante claro. Scott Bessent ha hecho muchísimos comentarios dejando claro que quizás se debe llevar a cabo cierto sufrimiento en el corto plazo debido a recortes, debido a ese departamento de eficiencia gubernamental que quiere recortar el déficit. Se quiere lograr pasar de casi un 7% de déficit público en el año 2024 a simplemente un 3%. Evidentemente eso significa recortar. Evidentemente eso muy posiblemente afecte al consumo, a ese consumo que está respaldando el crecimiento económico. Tenga en cuenta que casi ninguno de los datos incorporados hasta ahora en el modelo GDP Now refleja el impacto de los recortes DOGE, que realmente pueden afectar al consumo. Las tres grandes patas que respaldan el consumo estadounidense, desde mi punto de vista, son una, el exceso de ahorro, sobre todo que ha tenido gran importancia después de la pandemia, ya que en la pandemia, debido a cheques, debido a estímulos fiscales y monetarios, especialmente estímulos fiscales, el consumidor medio estadounidense pudo ahorrar bastante y por tanto había aumentado ese exceso de ahorro. En segundo lugar, el empleo. Mientras que tengas empleo vas a poder seguir consumiendo. Y en tercer lugar, el crédito. Sobre todo la economía estadounidense tira mucho de crédito. Por tanto, vigilar que el crédito mantenga un crecimiento sostenido, que si bien en los últimos meses hemos visto crecimientos muy repentinos, luego de crecimientos también muy repentinos y muy fuertes, no está
siendo muy constante. Si bien por el lado del empleo, la verdadera prueba de cómo los recortes de gasto público, los despidos del gobierno federal y el impacto de los aranceles se harán más claros en los próximos meses, ya hemos visto durante esta semana cómo el informe Challenger mostró que los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 172.017 recortes de empleo en febrero. Se trata de la cifra más alta desde 2009, cuando se registraron 186.354 recortes. ¿Quién lideró estos recortes de empleo? Especialmente el gobierno. Lo que va de año, el gobierno ha recortado 62.530 puestos de empleo, un aumento del 41.311% con respecto a los anunciados en el mes de febrero del año 2000 o hasta febrero del año 2024. Sin duda, vigilar estas patas del consumo va a ser clave, porque si vemos que el exceso de ahorro, que posiblemente los percentiles más bajos de la sociedad ya esté totalmente agotado, si vemos cómo el crédito se frena, cómo especialmente la morosidad del crédito, que también vemos ciertos repuntes, empieza a repuntar, y si vemos sobre todo cómo el empleo, que ya de por sí es de baja calidad, como hemos visto en los últimos datos, pero realmente se empieza a deteriorar de una forma brusca en los próximos meses, ahí sí que realmente nos deberíamos de asustar con respecto al crecimiento económico de Estados Unidos. Si no, todo este tema de las importaciones puede afectar, pero de forma temporal. Sí que es cierto que hay muchas críticas a esta nueva administración, sobre todo por el lado de los inversores, pero si nos centramos exclusivamente en materia económica, dejando un poco de lado todo ese ruido geopolítico, todo ese ruido de acuerdos comerciales, aranceles y demás, ¿era posible seguir con esta tendencia a nivel económico que llevaba a cabo o que se llevaba a cabo en la antigua administración? Esta tendencia de gran pérdida de poder adquisitivo ante la que se está intentando poner freno, aunque en el corto plazo pueda tener ciertos efectos, se pueda llevar por delante ese crecimiento económico. Observábamos que la economía mostraba un crecimiento sostenido durante los últimos trimestres, había pleno empleo y los mercados bursátiles estaban en máximos. Entonces, ante esto yo me pregunto, ¿cómo es posible que Donald Trump haya arrasado en las elecciones estadounidenses? Pues porque quizás ese crecimiento económico era inducido de forma directa e indirecta por la deuda gubernamental. Quizás la mayoría del empleo, que si bien había pleno empleo, era de baja calidad. Estamos viendo cómo el empleo a tiempo parcial está en máximos, como esa tasa de subempleo de personas que están empleadas pero que no están en ese empleo que querrían ha aumentado al 8%, volviendo a niveles prácticamente de la pandemia. Estamos observando cómo quizás esos activos financieros, los mercados bursátiles que estaban en máximos, eran unos máximos un tanto ficticios, un tanto inducidos por unos poquitos valores que realmente lo hacen bien y simplemente por la pérdida de poder adquisitivo de la contraparte, por la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Simplemente por eso no, hay mucho detrás del auge de los mercados financieros, ¿no? Pero sí que es cierto que posiblemente no sea o los índices que estaban en máximos no reflejaran el total de los activos bursátiles estadounidenses. Y esto no es que sean inventos míos. El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó hasta un récord de 840.000 millones de dólares en los primeros 4 meses fiscales de 2025. Solo en enero el déficit aumentó en 129.000 millones de dólares. El inicio fiscal que ha tenido el Tesoro desde octubre de 2024 ha sido uno de los mayores de su historia, de la historia reciente también. Es decir, el déficit casi del 7% era el gran impulsor o estaba siendo el gran impulsor del motor del crecimiento económico estadounidense, de forma directa o indirecta. Evidentemente no tiene una tarea fácil el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, que planea reducir ese casi déficit del 7% al 3%. Los primeros pasos reduciendo los rendimientos americanos a 10 años y por tanto el pago de intereses de la deuda ya se están dando. Veremos cómo esto afecta a la economía y sobre todo si quiere seguir recortando el déficit, porque ya podría tocar el número de beneficiarios de Medicare o Seguridad Social, que han aumentado considerablemente, o incluso los desembolsos a los veteranos, que también han aumentado. Se espera que esto no se toque, pero si se quieren llevar a cabo, seguir llevando a cabo recortes por el lado del gasto, algo puede tocar y algo puede afectar al consumo. Y eso realmente sí que podría inducir una desaceleración económica de una forma mucho más severa. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo analizando qué hay detrás de este susto en el crecimiento. Si es así, házmelo saber con un like,
un comentario y nos vemos mañana. Chao.